damos la cordial bienvenida a este webinar y le cedo la palabra al doctor arquitecto Waldo Bustamante. Ahí. Bueno, buenos días. Aquí vamos a hacer una presentación conjunta con Gilles Flamand. Aquí está el título: Eficiencia energética en vivienda, una visión integrada, con la idea de que mostremos de qué forma tanto el diseño como también la construcción de un edificio, vivienda en particular, tiene que tener una visión desde distintos puntos de vista en forma simultánea. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero es la consideración respecto al clima. La vivienda tiene un entorno, este entorno está, entre otras cosas, se manifiesta en él el clima, y el clima del lugar significa una serie de solicitaciones que están interactuando con la envolvente de la vivienda, por ejemplo, y estas necesariamente tienen que ser consideradas especialmente desde el momento mismo en que se hace el diseño de la vivienda. También está el usuario requiere condiciones de confort, requiere una serie de atributos para que él desarrolle su actividad al interior de manera confortable, ambientalmente, en un ambiente sano, un ambiente limpio, y en el cual él desarrolle su actividad de manera normal. La siguiente. Bueno, el clima contiene una serie de ventajas en relación a la vivienda. ¿Cuáles, por ejemplo, son el sol durante un periodo de invierno? El acceso al sol es una ventaja interesante, importante de tener en consideración. Eso implica que la vivienda tiene que tener ciertos criterios de orientación para acceder a este sol. Sin embargo, también el clima ofrece ciertas desventajas, como por ejemplo el viento, la humedad, la lluvia, y por lo tanto ahí el viento, por ejemplo, en periodos fríos, ahí lo que tiene que hacer la vivienda es tener de alguna forma una protección frente a estas desventajas, y eso podrá hacer finalmente que la vivienda contenga un desempeño a lo largo de todo el año, con criterios de eficiencia para conseguir confort dentro de los espacios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están las componentes básicas del confort: confort térmico, confort visual, calidad del aire, confort acústico. Cada uno de estos componentes del confort tienen que estar contenidas en cualquier concepción que se desarrolle para, por ejemplo, en este caso, una vivienda. Y que además este confort se provee durante todo el año, cosa que es súper importante porque a veces una vivienda puede funcionar bien en periodo, como por ejemplo en invierno, pero en verano se puede sobrecalentar y eso implica ciertos problemas también de confort. Y en base a estos 4 criterios o componentes del confort, la vivienda tendrá que conseguir el mínimo consumo posible de energía. Es decir, el primer esfuerzo que tiene que hacerse en el proceso de diseño es que el edificio intente conseguir este confort en las 4 componentes que allí existen. Cuando ello no es posible, cuando el esfuerzo desde el punto de vista del diseño y la materialidad no es posible, tendrá que usarse instalaciones de acondicionamiento térmico, por ejemplo, pero que esas instalaciones también, desde el punto de vista de la eficiencia, deben ser las más eficientes posibles. Y finalmente, considerar al usuario en términos de cómo éste utiliza la vivienda, cómo éste también interactúa con ella y cómo ésta hace que esta vivienda a lo largo del año en su totalidad pueda funcionar, proveyéndole a él este confort que está ahí indicado. La siguiente. Bueno, cuando no existe estos criterios básicos que he mencionado, bueno, existe una serie de problemas al interior de la vivienda, entre otros el confort higrotérmico. Higrotérmico quiere decir, o reúne en él tanto la parte térmica, o sea, de temperatura, como también los aspectos relacionados con la humedad. Excesiva humedad en invierno no es recomendable, y por lo tanto ambas variables de temperatura y humedad tienen que ser consideradas en este confort, y una vivienda mal diseñada podría estar impidiendo que este confort se consiga. Y eso está asociado a altos consumos de energía, por ejemplo, para acondicionamiento térmico en invierno o en verano, o el hecho de que también en verano, por ejemplo, podría tener una vivienda exceso de temperatura, lo que significa sobrecalentamiento.
Y ahí aparecerán problemas de condensación en la envolvente, tal como se ve aquí en la fotografía. Podrán ocurrir también, podrá ocurrir que exista mucho contaminante en el interior, por ejemplo, con el sistema de calefacción, que muchas veces se usan en nuestro país, que emiten mucho de su gases hacia el interior. También es claro lo que ocurre con la leña. Entonces, finalmente, una vivienda que no cumple condiciones básicas de eficiencia energética genera todos estos problemas, entre otros también el deterioro de sistemas constructivos y finalmente también la salud de las personas se ve muy afectada, con problemas incluso de tipo pulmonar o de tipo cardiovasculares. La siguiente, Gil, por favor. Bueno, aquí se observa solamente para mostrar que lo que se da en vivienda social, por ejemplo, en el caso chileno, estas son mediciones que nosotros hemos hecho en viviendas, alrededor de 30 viviendas en la zona central, y ahí se ve simplemente, de manera muy simple, digamos, que hay una zona de confort en temperatura y que prácticamente en esta vivienda nunca se logra la condición de confort, y entonces las condiciones de vida de las personas en nuestro país, y particularmente hoy día, con mucho pesar, tenemos que decir que no viven en condiciones de confort, y eso genera todos los problemas que ya mencioné hace un rato. Siguiente. Bueno, los desafíos de eficiencia están obviamente en el diseño de la vivienda nueva, cuestión que debe considerarse desde el inicio de este proceso, y también en las viviendas existentes. Es más fácil, es más posible la posibilidad de conseguir eficiencia energética en una vivienda nueva, dado todos los criterios de diseño que se conocen, es una cuestión que es factible, mucho más fácilmente que lo que ocurre con edificios antiguos o existentes, donde los procesos de regeneración a veces la hacen, o que si bien es cierto son posibles, no se consiguen la eficiencia o el confort necesario. Sin embargo, sí es importante señalar que probablemente aquí en nuestro país y en casi todo el mundo, los grandes desafíos en cuanto a eficiencia y en cuanto a confort están precisamente en los edificios existentes. Por lo tanto, allí tendrán que desarrollarse una serie de políticas de tipo pública, como también sistemas y diseños o tecnologías para la regeneración de estos edificios. Siguiente, por favor. Bueno, la intervención, tanto en edificio nuevo como también en edificio existente, tiene que tener en consideración estos tres aspectos que son súper importantes. Muchas veces nosotros tomamos en cuenta uno de ellos, por ejemplo, la aislación térmica, algo que está muy presente en nuestro país. Sin embargo, si no existe suficiente control de las infiltraciones de aire o de la hermeticidad al aire en la envolvente, podrá ocurrir que el esfuerzo que se hace en la aislación térmica se anule completamente por cuanto la hermeticidad es muy baja, hay mucha infiltración y por lo tanto ahí están las máximas pérdidas de prácticamente lo que uno aísle térmicamente en un envolvente, por ejemplo, o en cambio de un vidrio, prácticamente se anule. Y por lo tanto la hermeticidad al aire es fundamental para poder conseguir eficiencia energética, conjuntamente con la aislación. Pero además, si existe una hermeticidad muy alta, necesariamente requerimos un sistema de ventilación que asegure la calidad del aire. ¿Ya? Volviendo al comienzo, aquí están los tres aspectos, digamos, desde el diseño y la construcción, que apuntan precisamente a las componentes de confort que tiene que conseguir un edificio. Y esto no puede estar separado, tiene que estar siempre en una intervención holística, conjunta, para efecto de conseguir que el edificio funcione en las mejores condiciones. La siguiente, por favor. Lo que aquí se observa es lo que actualmente en Chile se está exigiendo en materia de aislación térmica. Es decir, estamos hablando solamente de una componente, de las que mencioné recién. Lo que hace ya que estamos en una condición bastante desfavorable, si se quiere, desde el punto de vista de conseguir en nuestros edificios un buen desempeño térmico para el confort.
Aquí por ejemplo, en el caso de Santiago y gran parte de la región central del país, una tramitancia en muro de 1,9 es altamente deficiente y eso es un consenso ya en nuestro país. Por lo tanto, a partir de esta situación en donde estamos actualmente, se hicieron algunos esfuerzos para algunos estudios. La siguiente, por favor, Jill. Con algunos estudios donde nosotros propusimos desarrollar una nueva reglamentación en donde exista un incremento precisamente de los estándares de tramitancia, por ejemplo, en la envolvente, pero conjuntamente con ello exista un control de infiltraciones, también se asegure a través de una intervención que la vivienda pueda conseguir en su interior una buena calidad de aire a través de tecnologías de ventilación. Esos tres aspectos que están ahí, el 2, 3 y 4, son fundamentales para poder conseguir confort. Por eso hicimos este trabajo que finalmente terminó en una propuesta, que la voy a mostrar en la siguiente transparencia, pero también quiero mencionar acá que es necesario disminuir fuertemente los estándares de la envolvente para también evitar problemas de condensación en los sistemas constructivos. Aquí aparece, por ejemplo, los actuales planes de contaminación atmosférica, donde se han incrementado los estándares de desempeño térmico, por ejemplo, en tramitancia. También se introdujeron algunos aspectos en relación a infiltraciones de aire y finalmente también para conseguir ventilación. Probablemente es un punto de partida al cual necesariamente tenemos que, aún a partir de esto, mejorar sustancialmente todavía el desempeño de las viviendas, que es algo que probablemente vamos a tratar de mostrar en la siguiente transparencia. Yo creo que termino ahí, Jill. Sí. Bueno, claramente se necesita revisar y mejorar los estándares en Chile. Queríamos mostrar el caso de Francia, porque es un buen caso, tiene una buena reglamentación térmica. Así que se puede ver en la figura una evolución tremenda de la reglamentación térmica en los últimos 40 años. Y se ve el límite de energía primaria por metro cuadrado por año. Por ejemplo, ahora estamos en la zona verde, la reglamentación térmica 2012, con un límite máximo de 50 kWh por metro cuadrado por año, que es un consumo súper bajo de energía. Y a partir del próximo año, Francia tendrá otra reglamentación con energía positiva. Así que eso quiere decir con un consumo muy bajo de energía en las viviendas, con también producción de energía, por ejemplo, a partir de paneles fotovoltaicos, que compensa el consumo de energía. Bueno, creo que en Chile, tendrá que tener también una reglamentación similar un día, no sé cuándo exactamente, pero no podemos esperar 40 años para llegar a este nivel de reglamentación. Bueno, en términos de aislación térmica, lo más importante es asegurar la continuidad de la aislación térmica, de la capa de aislación, evitando cualquier interrupción de esta capa de aislación. Bueno, es el principio de base de toda buena aislación térmica. Existen varias técnicas de aislación para el techo, el muro, el piso, con varios tipos de aislante. Pero si tomamos el caso de los muros exteriores, se puede trabajar desde el interior de la casa, de la vivienda, o desde el exterior. Bueno, si se puede, es siempre mejor trabajar desde el exterior, con un sistema, por ejemplo, con un sistema AIFS, un sistema de aislación térmica exterior, que consiste en pegar un aislante en el muro existente, un aislante de tipo EPS, poliestireno expandido, o se puede trabajar con lana mineral también. Y bueno, un AIFS no es solo en un aislante, es un sistema compuesto de varias capas que permiten la fijación correcta del aislante, el número 3 en la figura,
al muro existente, con varias posibilidades de revestimientos exteriores también. Bueno, por ejemplo, con 10 centímetros de EPS podemos alcanzar un valor U, la transmitencia térmica, de 0.35 watts por metro cuadrado por Kelvin, lo que es bueno. Con 30 centímetros, que es alto, pero es posible con ese tipo de sistema, se puede alcanzar un valor súper bajo de 0.12. Bueno, no hay que olvidar tampoco las ventanas, porque no vale mucho la pena aislar fuertemente los muros exteriores si elegimos después una ventana de mala calidad. Así que la ventana se compone de una parte vidriada y de un marco. Así que se debe elegir un marco y un vidrio con buenas características térmicas. El vidrio simple no es una opción porque tiene un valor U muy alto, de casi 6 watts por metro cuadrado por Kelvin. Así que, bueno, se debe elegir un termopanel, un vidrio doble, tradicional con 2.8 de valor U, pero existe mejores termopaneles con low E coating. Es una capa fina, un coating que se pone en una de las caras del vidrio. Se puede llegar hasta un valor U de 1.8 hasta 1.1 para los productos, los mejores productos, con un low E, con baja emisividad y con la cavidad del termopanel llenada con argón. Yo sé que el último caso no es un producto común en Chile, pero creo que se debe tratar de usar ese tipo de vidrio ahora. El marco, bueno, por ejemplo, un marco de PVC, se ve en la figura de varios marcos con un número de cámaras distinto, de 3, 4, 5, 6 cámaras. Y el valor U de ese tipo de perfil de PVC depende sobre todo del número de cámaras. Si tenemos un producto a la derecha de 5 cámaras, que no es un producto excepcional, podemos llegar hasta un valor U de 1.3, que es súper bueno. Podemos encontrar también perfiles de marcos de madera y metálicos con buenas prestaciones con un valor U inferior a 2. Bueno, como lo dije también, hay que tener cuidado en las uniones de las diferentes partes de la envolvente, porque hay que evitar la presencia de puentes térmicos, que es una interrupción de la capa de aislante. Por ejemplo, entre el techo, el muro, la ventana, el piso. Un ejemplo bastante común de la unión de un puente térmico en la unión entre el muro externo y el cielo. Si hay un mal diseño, se puede producir un puente térmico, y un puente térmico genera no solo pérdidas de calor adicionales, pero también tiene temperaturas interiores más bajas que para el resto del muro, y eso quiere decir un riesgo de condensación de agua y de aparición de moho. Así que hay que hacer todo lo necesario, todo lo posible para evitar los puentes térmicos. En cuanto a la ventilación, bueno, ¿por qué ventilar? Para mantener la calidad del aire interior. Una buena ventilación permite evacuar la humedad y los contaminantes de la vivienda. La humedad generada por los habitantes, pero también para las actividades de los ocupantes, por ejemplo, en la cocina. Pero para evacuar también los contaminantes de las personas, los olores, por ejemplo, y también los contaminantes de tipo de los muebles, de los pisos, de las pinturas de los pisos y todo eso. Así que una buena ventilación permite mantener la calidad del aire interior
permite asegurar no solo la calidad, la salud de los ocupantes, pero también permite asegurar la conservación del edificio, evitando la aparición de condensación y de moho en los muros exteriores. ¿Se puede usar solo la apertura de ventanas para ventilar? Bueno, no es la solución ideal. ¿Por qué? Muestro aquí en la figura la tasa de humedad del aire de un recinto interior, como un living, en función del tiempo, en horas. En la curva superior, Si empezamos a abrir la ventana, 15, 20 minutos, bueno, por supuesto, baja la humedad del recinto, lo que es bueno, mejora la calidad del aire. Pero después de una hora o dos, la humedad vuelve a su nivel anterior. Eso quiere decir que la apertura de ventanas sí puede ayudar, pero no permite una calidad permanente, continua de la calidad de aire. Así que, bueno, la solución es instalar una ventilación continua con un sistema de ventilación concebido para este fin. Por supuesto, si la vivienda no tiene un sistema de ventilación, bueno, mejor abrir la ventana 2, 3 veces por día, 15, 20 minutos, puede ayudar, pero no es el sistema óptimo. Así que necesitamos claramente una ventilación mecánica, un sistema de ventilación que permite un buen control de los flujos de aire en la casa, en la vivienda. Hay dos tipos bastante comunes en algunos países de ventilación, de sistema de ventilación. Primero, una ventilación con una extracción mecánica. Así que el aire viciado de los recintos húmedos, como el baño, la cocina, está extraído por ventiladores hacia afuera. Pero al mismo tiempo hay una alimentación, pero natural, de aire en los recintos secos, como el living o los dormitorios. Y se hace no solo con perforaciones en los muros o en las ventanas, pero realmente existen sistemas bastante sofisticados es más que una rejilla, es realmente un sistema que permite la entrada de aire al interior de la vivienda con una posibilidad de control manual o también automático en función, por ejemplo, de la humedad del recinto, con también la posibilidad de tener un atenuador acústico para evitar o disminuir la contaminación acústica de afuera. Otro sistema es un sistema full mecánico, con una extracción mecánica, pero también una alimentación mecánica. Bueno, cuesta más, pero tiene la ventaja de poder instalar un intercambiador de calor que permite recuperar el calor del aire que sale para precalentar el aire que entra en las casas. Y eso quiere decir una disminución de las pérdidas de calor por ventilación. Otro tema que queríamos presentar es el riesgo de sobrecalentamiento, porque a mejor desempeño energético de las viviendas, mayor riesgo de sobrecalentamiento. Bueno, lo que hay que evitar es esta situación, el uso de aire acondicionado, y creo que en Chile se puede evitar, en la mayoría de los casos, se puede evitar el uso de aire acondicionado. Pero para eso hay varias estrategias para reducir el riesgo de sobrecalentamiento. Minimizando las ganancias de calor, minimizar las ganancias solares y minimizar las ganancias internas. Minimizar las ganancias solares se puede hacer con protecciones solares
exteriores. Se puede hacer también un uso de la masa térmica y al final se puede enfriar el edificio, pero de manera natural con una ventilación intensiva nocturna. Bueno, la protección solar sí, se puede también con un buen diseño de edificio podemos tener una protección solar estructural, aprovechando del sol en invierno cuando lo necesitamos y protegiéndose del sol en verano cuando lo necesitamos. También existe un montón de protecciones solares en el mercado y, bueno, se debe usar en prioridad protecciones solares exteriores que tienen un desempeño energético, una eficiencia energética mucho más alta que protecciones solares interiores. Y bueno, hay toldos de todo tipo, horizontales, proyectantes, verticales, con varias telas, varios colores de telas posibles. Tenemos también las persianas exteriores, así que hay un montón de posibilidades. Y con ese tipo de protección solar exterior se puede disminuir la radiación solar en un 50, 70, hasta 90%. Así que es una medida muy eficiente para reducir las ganancias solares. Se puede también usar la ventilación intensiva nocturna, porque en muchas regiones del país, y también en Santiago, por ejemplo, la noche no hace tanto calor. Así que la temperatura baja hasta 15, 13 grados en promedio durante un día de verano. Así que se aprovechar de estas temperaturas bastante bajas en la noche para ventilar de manera intensiva el edificio, la vivienda, para enfriar toda la masa térmica de la vivienda. Y existen también en el mercado productos para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la figura de la derecha, es un tipo de rejilla que se pone, por ejemplo, al lado de la ventana, que permite la entrada de cantidades un volumen muy alto de aire durante la noche en toda seguridad. Y mi última slide. Queríamos con Waldo destacar también la importancia de una buena instalación, de una buena ejecución de los trabajos, no solo de la instalación del aire, del aislante térmico, pero también de la barrera de vapor, de la barrera de aire y todo eso. Y bueno, aquí muestro un estudio que se hizo para ver un poco el impacto de una buena y mala ejecución sobre la eficiencia finalmente de un aislante térmico. Y bueno, si hay una mala ejecución con la posibilidad de ventilación alrededor del aislante térmico, podemos perder mucho. Con una buena instalación podemos llegar a niveles de aislación que corresponden a los valores teóricos. Pero si no es el caso, podemos tener pérdidas de calor 2, 3, 4 veces mayores que lo esperado. Así que cuidado con la instalación de los productos. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenos días a todos. ¿Me escucha, no? Bueno, en continuidad con de la interesante presentación anterior, tengo que agradecer la invitación de la Universidad de Talca a participar de este webinar. Mi propuesta es tal como anuncia el título de la conferencia, Herramientas para la optimización de la eficiencia energética. La quiero plantear desde la mirada del norte, ¿no? Se habló de los temas de infiltración, de aislamiento térmico, pero Chile tiene una realidad bien distinta, microclimática incluso, que requiere, ¿no es cierto?, y una complejidad que
que hace de la eficiencia energética también un desafío no solamente de arquitectos, sino que de todos los profesionales que participan de este problema. La presentación, quiero tocar estos 4 aspectos: las herramientas, los antecedentes regionales también, el desafío regional de diseño energético, y finalizar con algunos buenos ejemplos que tenemos en Chile y a nivel nacional. Bien, me parece relevante también, cuando hablamos de herramienta, destacar que en este concepto la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el número 6 de eficiencia hídrica, el 7 que es de eficiencia energética, el 11 que es de ciudades y comunidades sustentables, y el 12 que es de producción, en estos 4 aspectos, ¿no? Por tanto, ahí hay una aplicación directa de la eficiencia energética. Las otras herramientas que, aparte de las que mencionaba en la conferencia anterior, de la OGUC y de la reglamentación térmica, también Chile ha desarrollado los estándares de construcción sustentable para viviendas, que están disponibles y descargables. Esto es importante porque no todo el mundo los conoce y no todo el mundo los aplica. Entonces, ahí hay un trabajo de difusión y de conocimiento de estos estándares. Lo mismo pasa con los términos de referencia, los famosos TDR, que también son una herramienta de ayuda al diseño y a los procesos de construcción y a la especificación técnica de edificaciones. También me interesa destacar otra herramienta que disponemos en Chile, que son la política energética de Chile, que si bien está vinculada con los aspectos de producción energética, hay lineamientos que ha dado esta política que nos permiten comprometer los aspectos relacionados con la eficiencia energética, en particular el lineamiento 31, que indica la edificación de manera eficiente por medio de la incorporación de estándares de eficiencia energética, ¿no? Y por tanto ahí se plantean acciones y metas para nuestro país. Por otro lado, el lineamiento 32 también plantea promover sistemas de control y gestión inteligente en la solución de requerimientos energéticos. Yo creo que en ese sentido es importante porque están las instrucciones y ahora hay que poner en acción estas instrucciones para que se lleven a cabo en la realidad de la obra, ¿no? No sacamos nada con tener estos instructivos si es que no llegamos a la obra. Una de estas, también contamos en Chile con las certificaciones, en particular me refiero a la certificación del edificio sustentable, en el cual SEA como centro de investigación es entidad evaluadora del CES, y quiero destacar que efectivamente la certificación a los aspectos que se comentaban en la conferencia anterior ha significado justamente eso, una mejor especificación técnica, una mejor diseño y un mejor detalle de constructivo, tanto en la mejora de la calidad de los materiales, calidad de las ventanas y todos los aspectos de confort térmico, acústico y energético. Bueno, entonces tenemos herramientas en Chile para mejorar y indudablemente ir a esa tendencia que mostraban en la diapositiva del ejemplo de Francia. Evidentemente tenemos que ir a esa idea de edificio de cero energía. En el ámbito regional, Antofagasta, como todos ustedes saben, ha tenido un desarrollo energético muy importante en el ámbito de la producción energética, usando el desierto de Atacama como generadores de energía solar, y por tanto nuestro desierto se ha llenado de estas grandes plataformas energéticas.
el desafío, este desarrollo energético para nosotros significan dos desafíos regionales muy importantes. Uno es escalar el desarrollo energético a el nivel de los edificios, ¿no? ¿Cómo traducimos esta producción energética a escala de los edificios? Y lo otro desafío es cómo se integran las energías renovables en la envolvente arquitectónica. Por tanto, deberá cambiar la fisonomía de nuestros edificios, de nuestras ciudades, a partir de este cumplimiento de estos desafíos. Y eso no es menor porque esta imagen recorre, ¿no es cierto?, de norte a sur, ¿no? Tenemos una problemática en que el diseño arquitectónico hoy día no está respondiendo a estas cuestiones que están vinculadas con las condiciones de clima y singularidades de microclima. Por tanto, ahí hay un desafío a desarrollar una mejor arquitectura vinculada a un diseño energético que sea acorde con los requerimientos de cada región y de cada localidad. En el caso de la envolvente, que mencionaba también la exposición anterior, nuestros casos no son buenos. Las aplicaciones en una zona de alta radiación solar, los ejemplos que tenemos a la vista, ¿no?, muestran edificios de fachada de vidrio, digamos, que no están dando una solución o son soluciones estándar que no son adecuadas efectivamente al clima del clima del desierto, y tampoco soluciones que sean apropiadas tampoco para el clima de Santiago, ¿no? Y por tanto, ahí hay que trabajar mucho todavía en el diseño de la alta radiación solar para hacer eficiente este tipo de programas arquitectónicos. Incluso edificios como estos, que son aquí son de connotados arquitectos con premio nacional, pero finalmente no me puedo dejar de decir que no están bien diseñados para un clima, o solamente dejándole a la ventana, al vidrio, una capacidad de frenar la alta radiación solar. Y me parece a mí que eso no es adecuado en un clima como el norte de Chile, donde estamos tan expuestos a alta radiación solar. Por tanto, son soluciones que para la respuesta de eficiencia energética nunca van a lograr ser eficientes energéticamente si es que no está diseñada efectivamente una buena envolvente arquitectónica. Por otro lado, también tenemos los casos de integración de estrategias de colectores solares en edificios que tampoco están siendo bien desarrolladas y vinculadas con este concepto de integración de energías renovables en la edificación. Por tanto, es un problema, ¿no es cierto?, no solamente de orden técnico, de eficiencia, sino que también de integración arquitectónica en las edificaciones. Por otro lado, y aquí paso a los desafíos de integración de las energías renovables y los sistemas pasivos, respecto a que hay o existen en la arquitectura vernácula grandes planteamientos o soluciones, ¿no?, que nos permiten efectivamente darnos cuenta que son soluciones que nos permitirían tener edificios con altos estándares de eficiencia energética utilizando solamente el diseño pasivo. Estoy muy de acuerdo en lo que decía anteriormente, que en Chile podemos tener edificios sin aire acondicionado si es que hay un diseño, una orientación y un aprovechamiento de los recursos naturales, la ventilación en este caso. En el caso de Antofagasta, eso efectivamente es así. Otros ejemplos que efectivamente nosotros estamos estudiando respecto al comportamiento de las estrategias pasivas en el acondicionamiento de la envolvente arquitectónica, que redundan hoy día no solamente en un aspecto que tiene que ver con el control de la radiación solar o la protección de la radiación solar, sino que fundamentalmente en la captación de esa radiación solar a través de implementar sistemas de control que sean integrados como paneles fotovoltaicos que podrían dar esa solución.
Hay avances en ese sentido, hay algunas arquitecturas que están trabajando en elementos contemporáneos de control de la protección de las fachadas. Sin embargo, a esta solución hay que incorporarle ya la idea de la captación y el aprovechamiento energético de la radiación y transformar la radiación que está recibiendo el edificio en energía que permita usar el edificio. Por tanto, la incorporación de paneles fotovoltaicos en las fachadas es muy relevante, no solamente como equipos instalados solamente en las cubiertas, sino que ligados con un buen diseño. En este caso quiero mostrarles brevemente el estudio que nosotros estamos haciendo acá con un proyecto FIC que se llama Contenedor Demostrador de integración de paneles fotovoltaicos en la envolvente. Estamos haciendo estudios de cuál es la eficiencia, tanto a nivel de superficie horizontal, de superficie vertical, y en distintas posiciones, distancia de la fachada, de manera que permita sombrear y permita captar radiación solar. Son 3 módulos que estamos estudiando y testeando. Tenemos uno de muestra que está desnudo y otro que tienen distintas orientaciones y alturas, y estamos trabajando en ello todo este año. Esperamos tener ya datos para publicar a fin de año. Bien, paso ahora brevemente a mostrar algunos buenos casos de estudio. Parto con este edificio que es el G-Hotel, que reúne muchas cualidades pasivas y de funcionamiento, partiendo por su orientación, y que permite, ¿no es cierto?, reconocer en él estrategias de estas arquitecturas vernáculas puestas, ¿no es cierto?, al servicio de una arquitectura contemporánea, paneles solares. Y aquí lo que más me gusta destacar en mí es la incorporación de la chimenea solar, que permite ventilación natural y por tanto no uso de aire acondicionado de todas sus habitaciones y espacios públicos, simplemente a través de incorporar la chimenea solar, que es este ducto que cruza todas las habitaciones, y donde estas escotillas que se ven en las imágenes permiten extraer el aire caliente simplemente por sistema de convección natural. Y evidentemente ventilar y mantener un sistema pasivo. El siguiente caso es en la Escuela Bernardo Higgins, que es un proyecto que participamos como entidad evaluadora, y que también hace un reconocimiento de los estándares o estrategias, mejor dicho, de diseño pasivo incorporados en la envolvente arquitectónica, para controlar la luz natural, la alta luminosidad o la alta radiación solar. Y por tanto, siempre me gusta destacar que hay un buen diseño y por tanto la certificación está funcionando en este aspecto de mejorar arquitectura o incorporar arquitectura contemporánea aplicando estas estrategias, y reconociendo el valor que tienen las estrategias pasivas en este caso para el acondicionamiento y la eficiencia energética de los edificios. Entiendo que Gabriela a lo mejor va a poder conversar, ella estuvo en estos aspectos evaluando el funcionamiento de este edificio. Y por tanto, a mí me gusta mucho cruzar como la idea de una arquitectura que responde a lo vernáculo, a los aspectos ambientales, se ve reflejada, ¿no es cierto?, en una arquitectura contemporánea de manera muy creativa y usando excelentes materiales y cuidando, ¿no es cierto?, en este caso el colegio, las condiciones, un colegio público, las condiciones de habitabilidad que es para una cultura de eficiencia energética que impacta, ¿no es cierto?, en la educación, en el mejor estado de los espacios educativos, que sin duda va a impactar, ¿no es cierto?, en la educación de los estudiantes. Un siguiente caso que quiero mostrar, y voy un poco rápido para estar en el tiempo, este edificio de Paraná, del Observatorio Astronómico, que también a propósito de una situación
especial de altura en la zona costera, en la cordillera, pero que está sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar, por tanto hay una baja humedad, y en ese sentido las estrategias de humidificación están integradas en el edificio, en este espacio con el espacio del agua y vegetación, y además el control naturalmente de la iluminación artificial para no impactar la luz del edificio en la noche y no dañar la observación astronómica. Por tanto, las estrategias de control de esta cubierta con este paraguas que se cierra en la noche, la humedad y también el diseño particular de la fachada, desde el punto de vista de tener sobre todo en las habitaciones, un bajo aporte de iluminación, dado que los astrónomos duermen en el día y por tanto tienen que ser habitaciones en el sentido más oscuras o con baja iluminación. La incorporación en este caso también del hormigón con color incorporado también hace estrategias de eficiencia energética desde el punto de vista de la mantención y de la durabilidad del edificio. Y en el confort interior, evidentemente, están todos los aspectos de control de la iluminación, control de la ventilación y la temperatura interior a través de sistemas mecánicos, ¿no? Un siguiente caso en el que nosotros nos tocó participar como entidad evaluadora, fue el primer proyecto que nos tocó realizar, fue el estudio del edificio Transoceánica, probablemente muy conocido y muy difundida su arquitectura. También me gusta la propuesta de incorporar tanto estrategias pasivas sumado a estrategias activas que permiten en la envolvente ocupar estos elementos de control pasivo en madera y elementos a través de este sensor lumínico, estos elementos de cortina exterior que automáticamente funcionan según la condición lumínica del espacio interior. Por tanto, hay una posibilidad de integración de estas dos variables pasivas y activas para la eficiencia energética. No todo tiene que ser con eficiencia energética, tiene que ser responsabilidad de una máquina, sino que aquí el confort. Bueno, parte de los estudios que hicimos para la realizada por el CIAES de este proyecto. También el año pasado estuvimos haciendo un proyecto un proyecto académico respecto a la realidad de zonas extremas y por tanto estudiamos los casos de Antofagasta y Punta Arenas y bueno, también mostrar algunos casos en esas latitudes donde la vivienda Passive House o las estrategias que son más apropiadas de eficiencia energética como el invernadero, el invernadero adosado o la incorporación de la masa térmica, completamente lo que decían anteriormente de la buena aislación, pero también la captación y el aprovechamiento de la radiación solar en el funcionamiento y el aprovechamiento de ellas en el funcionamiento de la vivienda. Me parece que estas propuestas funcionan bastante bien en climas tan extremos como Punta Arenas. Otro ejemplo que también ha sido bien publicitado es este edificio que es de la empresa ENAP en su origen. Tiene, ¿no es cierto?, usa el sentido del efecto invernadero, por tanto envuelve un edificio dentro de otro, y eso permite, ¿no?, que la eficiencia del edificio sea óptima. Sin lugar a dudas, aquí sí hay problemas que son justamente los que mencionaba en la última diapositiva, la presentación anterior, los problemas de constructivos, ¿no? Y de mantención que no han sido solucionados de manera óptima, por tanto, ahí empieza un problema de que el diseño dice una cosa, pero el funcionamiento y la mantención está afectando efectivamente a esta claridad del diseño.
y por tanto hay que tener mucho cuidado en esa aplicación y yo he dicho en el principio de la conferencia cómo se trabaja, ¿no es cierto?, los distintos actores en estos proyectos donde se involucra la eficiencia energética. También quiero mostrar este otro ejemplo que es la primera fachada fotovoltaica que está integrada al edificio, funciona muy bien en el caso de este hospital en Punta Arenas, donde los elementos fotovoltaicos están incorporados al vidrio y además resuenan como una invernadero que permite calefaccionar o entregar calor al resto de los recintos del edificio. Una visita que hicimos el año pasado con estudiantes de arquitectura. Finalmente, también en el ámbito de edificios de buena arquitectura, pensando en las estrategias de la envolvente, la integración de cultura, materiales nuevos e incorporación de eficiencia energética, parte, ¿no es cierto?, con un diseño a escala urbana de la estructura de la ciudad. Estas son imágenes de la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi, donde el proyecto es la ciudad completa en estrategias de eficiencia energética, hídrica y de construcción. Entonces hay desafíos en esa escala que probablemente tenemos que seguir. Y bueno, este edificio que la verdad que tiene probablemente el costo de él no tiene nada de sustentable, pero sin embargo la estrategia de diseño y de construcción de la sombra me pareció realmente, de una solución muy exquisita y resuelve una problemática de estar en la sombra en zonas del desierto y que a escala nuestra también funcionarían este tipo de diseños y estructuras. Bien, creo que estoy justo en el tiempo. Quiero agradecer nuevamente su atención y ahí dejo mis datos de contacto para cualquier consulta. Muchas gracias. Perdón, sistema de certificación para mejorar el desempeño sostenible de las edificaciones, Gabriela Sabatini. Si usted puede empezar a compartir. Sí, ahí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Talca, quien es socio de nuestra corporación. Para los que no nos conocen, voy a empezar con una pequeña introducción acerca de quiénes somos como Chile Green Building Council. Como Chile Green Building Council somos una corporación sin fines de lucro y somos el capítulo chileno de una gran red global ya denominada el World Green Building Council, la cual cuenta entre 70 y 75 capítulos alrededor del mundo, cuya acción es promover y estimular el crecimiento de la construcción sustentable, la innovación, la difusión y el trabajo técnico con respecto a todo lo que promueva la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en nuestro sector de la construcción. Nuestra estrategia este año va alineada, por supuesto, a la estrategia 2020-2022 del World GBC, la cual está, por supuesto, relacionada, como ustedes pueden ver, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bien mencionaba José en su presentación anterior, la cual se ha definido que, por supuesto, ustedes saben, son 17 de estos objetivos. Sin embargo, es imposible que la construcción se haga cargo de los 17. Por lo tanto, se ha definido que nosotros como sector estamos trabajando y estamos cercanos a 11 de estos 17 y se han dividido en distintas áreas, distintos hubs de trabajo que los vamos a empezar a implementar como Chile GBC también. Nuestro anuario está estructurado de esta manera, donde se ven 3 áreas relacionadas a la acción climática, a la salud y bienestar y a recursos y circularidad. Bueno, pasar un poquito rápido a esto, nuestras actividades tienen que ver con el fomento a la construcción sustentable, como les mencionaba, la articulación de esfuerzos públicos y privados, la generación de proyectos
e innovadores, la contribución a la difusión, como les mencionaba, de nuevas tecnologías, certificaciones, como por ejemplo el caso que les voy a mencionar en el día de hoy, y el apoyo a la formación profesional en los distintos sectores, los distintos actores que conforman la cadena de valor de la construcción sustentable. Con respecto a empezar con un poquito de contexto, que es súper importante saber dónde estamos y saber y contextualizar y reafirmar el hecho de que sabemos que estamos en un contexto actual de una pandemia global y la verdad es no olvidarnos el contexto macro en el que estamos en un contexto de cambio climático que nos va a obligar a, como dice su nombre, cambiar cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora. Y en ese ámbito, en ese aspecto, el escenario actual de Chile con respecto a regulaciones y compromisos, ustedes saben, nosotros, el Acuerdo de París, somos parte de los firmantes del Acuerdo de París que se adoptó en la COP21 y en la recién pasada COP25, se confirmaron ciertos aspectos con algunos problemas con un capítulo en especial, con respecto a esto estamos realizando las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, que dentro del ámbito y la realidad es como finalmente se adapta y hace acciones con respecto al cambio climático, con respecto a mitigación, adaptación, integración y medios de implementación. Recordar que como Chile, si bien a nivel de emisiones somos un aportante mínimo a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes, por cierto, de el cambio climático, tenemos 7 de los 9 efectos del cambio climático. Tenemos debido a nuestras condiciones geográficas especialmente. Y dentro de estos NDC, que si bien en una primera versión la construcción no estaba bien posicionada, en esta segunda versión ya aparecen aspectos relacionados a el fomento a la renovación energética de viviendas, la generación distribuida, la calefacción eléctrica público-comercial, la utilización de la geotermia, entre otros aspectos importantes. También mencionar que finalmente cómo se divide todo lo que son emisiones nacionales de los gases de efecto invernadero y también, y ¿por qué puse esto? Porque finalmente nuestro sector, que es el sector de la construcción, especialmente en este inventario nacional, no está precisamente añadido, no está, porque el sector de la construcción, ustedes saben, engloba distintos sectores. Está relacionado a la industria, está relacionado al transporte, está relacionado al sector eléctrico. Sin embargo, aquí aparece que es un 7% de los inventarios, el inventario nacional de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros como sector estamos aportando, o sea, recibimos desde todos estos sectores una pequeña cantidad de aporte, y finalmente este 7%, hay estudios que se los voy a mostrar más adelante, se transforman en un porcentaje de aporte muy, muy importante. Aquí aparece otro estudio que finalmente indica que la edificación sostenible engloba cerca de un 17% con respecto a lo que podría aportar en torno a la mitigación de los gases de efecto invernadero, junto con otras iniciativas como por ejemplo, incluso mayor que iniciativas como por ejemplo el retiro de las centrales de carbón, la eficiencia energética no asociada a edificación, sino que a otros aspectos, la captura de los bosques, entre otros aspectos. Eso es, como siempre digo, finalmente ver la construcción no como una parte del problema, sino que ser partes de la solución a este aspecto.
Aquí lo que les mencionaba, finalmente, el impacto del sector de la construcción en el uso, por ejemplo, de energía en el sector residencial en los países OCDE. Voy a correr esto que me molesta un poquito. El uso promedio de la energía en el sector residencial ha tenido un crecimiento importante de un 1,4%. Sin embargo, el crecimiento total ha sido de un total en todos los sectores ha sido de un 48%, los países no de un 2,1% y un 13% del sector residencial. Y esto se traduce a que finalmente nosotros como sector, a nivel de consumo energético, que genera el consumo energético, una emisión, por supuesto, de gases de efecto invernadero, porque todos sabemos que nuestra matriz energética es bastante sucia. Por lo tanto, finalmente aportamos como sector entre un 30 y un 40% de los gases de efecto invernadero totales. Pero no todo es malo, tenemos regulaciones y compromisos que están empezando a andar, como por ejemplo la Ley de Eficiencia Energética, la cual establece que todas las viviendas nuevas que sean comercializadas deberán contar con la evaluación de la calificación energética de vivienda. Traerá incluso el desarrollo y la definición de una certificación net zero, y se va a exigir a las empresas con altos consumos de energía implementar un sistema bajo la norma ISO 50001 que dé soporte a sus actividades de gestión de energía. Estamos también con la ley de cambio climático, donde hay muchos países, por supuesto, que tienen una ley de cambio climático, como lo mencioné ahí, 34 países, donde se van a establecer distintas metas de mitigación de institucionalidad para finalmente poder bajar a la realidad local todo lo que significa el poder aportar a la mitigación del cambio climático. Está la estrategia de la hoja de ruta de gestión de residuos de economía circular, donde que esto es una iniciativa multisectorial que busca fomentar y promover la gestión sustentable de los residuos, enfocada específicamente en los residuos, un tema que sí, es bastante, todavía se encuentra como una especie de limbo en términos asociados a la normativa. Sin embargo, existe esta hoja de ruta que se va a lanzar en agosto de este año y que considera, súper importante, considera el ciclo de vida de los proyectos de edificación e infraestructura mediante la coordinación de distintas iniciativas o acciones en el diseño y la implementación de estrategias que apoyen finalmente una economía circular en la construcción. Los impactos del sector construcción, resumiendo, son bastante amplios. Existen estudios que mencionan, voy a pasar, venía animaciones, esta diapositiva, con respecto a las entradas y las salidas. Por ejemplo, ¿cuáles son las entradas? Es lo que nosotros consumimos o ocupamos como sector para finalmente llevar a cabo nuestros proyectos. Se menciona que, por ejemplo, un 40%, nosotros utilizamos como sector un 40% del consumo total de energía, un 30% del consumo total de materias primas, un 20% del consumo de agua, y súper importante que no se menciona mucho, es que también un 20% de la ocupación de suelo. El suelo generalmente no se considera como un recurso, sin embargo es un recurso finito que finalmente, ¿qué está pasando? Se están utilizando, por ejemplo, tierras con un potencial agrícola en construcción, se están utilizando suelos en los alrededores de las ciudades, lo que está finalmente no permitiendo una buena absorción de agua, generando, por ejemplo, cuando existen periodos de mucha lluvia, generando catástrofes como aluviales o inundaciones. Entonces siempre es importante también considerar el suelo como un recurso. Y con respecto a sus impactos, como les mencionaba, como sector estamos entre un 39 y un 40, hay distintos estudios que van entre un 39 y un 40% de las emisiones totales de CO2 de todos los sectores productivos de la economía.
un 30% de la generación de residuos sólidos y un 20% de la contaminación de aguas. Y con respecto a la operación de los edificios, finalmente el consumo eléctrico, el 71% es un porcentaje está en electricidad, y un punto súper importante que se mencionó en una de las primeras presentaciones, que los edificios comerciales usan en promedio un 20% más de la energía que realmente necesitan. Es por eso que es súper importante finalmente hacer un proceso de diseño consciente con respecto a todo el ciclo de vida de la edificación, que cuánto finalmente voy a diseñarlo, pero cuánto finalmente después este edificio va a consumir en energía. Voy a estar sobrediseñando un edificio con características que finalmente van a hacer que este edificio consuma mucho más de lo que realmente es necesario. Y con todo este preámbulo de condicionantes, de la realidad, que es súper importante conocerla, porque, como les decía, finalmente para como sector construcción seamos parte de la solución frente a esta contingencia en que estamos de cambio climático, de gases de efecto invernadero, seamos capaces de hablar de, ojalá, como mencionaba en la primera presentación Gilles, de llegar quizás a una reglamentación que sea de energía positiva. Finalmente, que se está empezando a aplicar en países de la Unión Europea, en países también como Japón. Finalmente, ¿qué es la construcción sustentable? Y aquí que me quiero detener, porque finalmente uno siempre piensa en construcción sustentable, siempre asociada a lo que es ambiental, a la eficiencia energética, a la eficiencia del uso de agua, el uso de materiales, etc. Finalmente, la construcción sustentable se basa en los 3 pilares de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad se basa en 3 pilares fundamentales, que son el ambiental, el social y el económico. Finalmente es un impacto global que tiene la construcción sustentable en estos distintos ámbitos que tienen que ver con finalmente el ocupante, cómo está el ocupante dentro del edificio, si este edificio estoy gastando mucho finalmente operando este edificio, y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo ambiental y con los impactos, la generación de gases de efecto invernadero que están asociados al consumo eléctrico, al consumo de agua, a la generación de residuos, y esto es súper importante considerar a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación. Las personas pasamos cerca de un 80% del tiempo al interior del edificio. Ahora, más que nunca, yo creo que estamos 100%, ojalá todos, el 100% del tiempo al interior de un edificio. Por lo tanto, el diseño de un edificio impacta la salud y el bienestar y la productividad de sus ocupantes. No solamente ver la construcción sustentable en términos de eficiencia energética y eficiencia hídrica, porque voy a ahorrar dinero al momento de operarlo, sino que también, y pensándolo también en términos de costo, el aspecto de, por ejemplo, la salud y el bienestar del ocupante. Existen estudios que mencionan que el 90% de un costo total de la mantención de una oficina es en salarios y beneficios, donde se ven reflejadas, por ejemplo, las licencias, el ausentismo laboral, la baja productividad. Finalmente es un costo mínimo, por ejemplo, todo lo que es renta, energía, utilities y todo lo que tiene que ver con la operación del edificio. Es la gente que está dentro, finalmente, el gran valor de un edificio, y que finalmente hay que considerar aspectos de calidad del ambiente interior, confort térmico, iluminación de calidad, ya sea natural o artificial, conceptos como la biofilia, que tiene que ver con el contacto con la vegetación, el ruido, e incluso la misma distribución del programa arquitectónico de un mismo edificio. Con respecto a estudios de cómo finalmente mejora un edificio con ciertas características de sustentabilidad, todavía no empiezo a hablar de certificaciones,
sino que con ciertas características de sustentabilidad existen porcentajes de mejora que han sido medidos. O sea, esta diapositiva está sacada de un estudio que es el Business Case for Green Building, que es un estudio que está publicado en nuestra biblioteca, en nuestra página web, donde indica que, por ejemplo, con visiones al exterior de calidad, por supuesto, no a un muro, sino que visiones a un entorno verde o a un entorno más agradable, o a movimiento incluso, la función mental y la memoria aumentan entre un 10 y un 25%. Las hospitalizaciones, es súper importante considerar en todo lo que es hospitales, centros de salud, que finalmente, por ejemplo, los pensionados, las habitaciones de los pensionados tengan una vista agradable, porque hay estudios que incluso indican, como aparece ahí, que las hospitalizaciones son más cortas e incluso que disminuye la sensación de dolor de los ocupantes, de las personas que están internadas, por lo tanto, disminuye el consumo de la necesidad de medicación. Y por supuesto, con luz natural, una luz natural apropiada, los trabajadores son más productivos e incluso existen aumentos en la venta en el comercio. Los estudiantes aprenden más rápido porque hay un mayor rendimiento. Y por supuesto, con una controlabilidad de los sistemas, aumenta la productividad, por supuesto, con mejor iluminación, con mejor ventilación y con el acceso al control de temperatura. Y es en el marco de todas estas características, de todos estos beneficios que finalmente tiene la construcción sustentable en todos sus aspectos, no solamente pensando en la energía, sino que pensando en el uso de agua, en el uso de materiales, en la calidad del ambiente interior, en la acústica, aspectos que fueron mencionados en las presentaciones anteriores. Aparecen los sistemas de certificación, que son herramientas que evalúan, califican y certifican distintos aspectos de una edificación a lo largo de todo su ciclo de vida. Son sistemas que tienen ciertos objetivos, existen, les voy a mostrar más adelante una diapositiva, que existen más de 300 sistemas de certificación alrededor del mundo. Tiene una estructura, requerimientos, estrategias, indicadores generalmente asociados, por ejemplo, a las realidades locales, como les voy a mencionar más adelante. ¿Cuáles son existen distintas brechas y desafíos, por cierto, cuando uno implementa o desarrolla herramientas de certificación? Con respecto a las brechas y desafíos, existen una serie de limitantes, podríamos llamarles, pero que por supuesto se transforman en oportunidades. Con respecto a los números que les voy a mostrar más adelante de certificaciones que se aplican en Chile, mencionarles que aquí todo esto se ha logrado sin ningún tipo de beneficio económico, ninguna rebaja de impuestos, ningún beneficio con respecto a coeficientes de constructibilidad, de aumento de pisos, nada. Por lo tanto, estamos frente a un marco normativo que no nos ayuda para nada. No existen incentivos, existe un desconocimiento, por eso se agradece estas instancias para poder presentarles al sector que existen sistemas de este tipo que te permiten finalmente evaluar una edificación en su totalidad, no solamente pensando en aspectos sueltos, como eficiencia energética o condiciones térmicas, entre otros. Existe una falta de profesionales bastante importante, por eso que nosotros como Chile GBC somos muy fuertes en capacitación. Tenemos un curso LEED la próxima semana y siempre estamos haciendo capacitaciones en todos los sistemas de certificación que nosotros encontramos que son valiosos para el sector. Existe un temor de informar finalmente porque existe un desconocimiento de las herramientas y los problemas de gestión que se generan, especialmente cuando tú estás en un proyecto y quizás no todos los profesionales están alineados o no conocen la certificación, o lo que pasa generalmente y especialmente y lamentablemente en nuestro sector, la reticencia al cambio. El sector de la construcción es un sector que ha venido siendo así por años y años y años, y la verdad que, bueno, yo vengo también del mundo de la consultoría, y finalmente
llevar a cabo un proceso de certificación cuando tú estás enfrentado a profesionales que no conocen la herramienta, o bien que no les interesa conocerla porque ellos vienen trabajando bien hace 20, 30, 50 años, es un problema. Pero también existen, como les mencionaba, beneficios y oportunidades. Está el beneficio, suena súper frío, súper calculador, pero el posicionamiento de marca. Muchos de ustedes deben saber que existen, por ejemplo, cadenas de centros comerciales que se destacan por una política de sustentabilidad y que mucha gente que está pasando está prefiriendo el ir a comprar a esa cadena de centros comerciales versus a otra, o comprar en una tienda de retail porque yo sé que finalmente está teniendo una gestión sustentable o está comunicando las formas de una forma, su quehacer de una forma que me hace parecer que esta tienda o este mall o incluso un edificio, al momento de yo elegir, por ejemplo, un departamento, una casa para comprar, ya existe una demanda y un público informado que va a elegir un departamento por sobre otro, una casa por sobre otra, porque quizás tiene una certificación, porque quizás tuvo la calificación energética de vivienda en un nivel más alto, en un A, en un B, ojalá, entre otras cosas. Está el aumento de la productividad que les mencionaba, teniendo las condiciones apropiadas adentro de un edificio. Está la optimización de recursos y de procesos. Hay un pilar muy importante de responsabilidad social que tiene que ver con lo que les mencionaba, que finalmente la sustentabilidad no es solamente lo ambiental, también tiene que ver con cómo estás tú como persona dentro de un edificio. Existen certificaciones como por ejemplo la certificación WELL, que no las voy a mencionar en el día de hoy porque la verdad son muchas las herramientas que existen alrededor del mundo, pero esta certificación está enfocada particularmente en el bienestar del ocupante y muy relacionada a la responsabilidad social. Y la innovación, finalmente, el tener este factor de diferenciación que te va a permitir estar innovando constantemente. Las herramientas de certificación de por sí son herramientas que están en una mejora continua y que están constantemente innovando porque el sector de la construcción está constantemente evolucionando. Por lo tanto, son herramientas que se mantienen en una mejora continua y van cambiando de versión y van empezando a evolucionar. Para empezar a hablar específicamente de lo que tiene que ver con certificaciones, quería dejar y quería aclarar cuáles son las diferencias entre estándares y sistemas de certificación. Porque hay ciertas, por ejemplo, creencias de que, por ejemplo, ciertos estándares son una certificación. No, existe una particular diferencia, que por ejemplo, un estándar es un conjunto de guías y criterios contra los cuales un producto o proyecto puede ser juzgado. El estándar ha sido desarrollado a través de un proceso consensuado, por supuesto, y puede ser prescriptivo, puede requerir demostración a través de ensayos. Un estándar, como ustedes pueden ver, es finalmente una verificación por una primera parte, que puedo ser yo, que yo como asesor puedo chequear mi edificio o mi producto frente, por ejemplo, a un estándar como lo es Energy Star, y verifico que efectivamente lo estoy cumpliendo. Pero la certificación, por otro lado, es una confirmación de que un producto, servicio, o en el caso que estamos hablando hoy día de hoy, un edificio, cumple con un cierto criterio definido o un estándar. Una certificación está regida por distintos estándares, como por ejemplo el estándar SRAE, que está incluido en certificaciones como LEED y CES, y ofrece beneficios medioambientales basados en parámetros de ciclo de vida. La certificación es un proceso mediante un tercero. Aquí es súper importante considerar, recordemos que, por ejemplo, José mencionaba que ellos como CIAES son entidad evaluadora. Este es el tercero independiente, que la certificación CES, en este caso, verifica el cumplimiento de una certificación. Súper importante considerar que una certificación, por definición, tiene que tener un tercero independiente que otorga una garantía, como menciona acá, de que una edificación, un producto, un servicio está en conformidad con ciertas normas, ciertos estándares. Y como les mencionaba,
alrededor del mundo existen más de 300 certificaciones, muchas gestionadas por los GBCs locales, como por ejemplo la de GNB, es una certificación que ha sido gestionada por el GBC de Alemania, está el Green Star, que está gestionada por el GBC de Australia, y mencionarles y destacar que la posición privilegiada en la que estamos como país. Chile actualmente es el único país latinoamericano que tiene 2 certificaciones propias. Está la certificación Edificio Sustentable, que es una certificación multicriterio para edificios de uso público, les voy a contar más detalle más adelante, y está lanzada hace unos poquitos meses la certificación Vivienda Sustentable, que también es una certificación multicriterio desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, como país, estamos en una posición muy privilegiada, tenemos 2 certificaciones locales y también estamos trabajando con una serie de certificaciones internacionales en nuestro país, como lo son, por ejemplo, LEED, EDGE, incluso algunos proyectos ya WELL están acá en Chile. Con respecto a una especie de línea de tiempo para mencionarles con respecto a las certificaciones, este tema de las certificaciones viene incluso desde los años 70, cuando en Francia se empezó a gestionar la TQE, ahí me puede confirmar el colega francés, y empezó con esto una línea de trabajo que, de acuerdo y gracias a lo que son los protocolos de Montreal y Kioto, en los años 90 empezaron a aparecer todo lo que son las certificaciones que son las más conocidas a nivel mundial, donde la primera fue BREEAM, que es gestionada en el Reino Unido, para luego, en el año 98, se creó en Estados Unidos la certificación LEED, que es la certificación con más metros cuadrados certificados alrededor del mundo. Y, por supuesto, la certificación LEED se ha aplicado con mucho éxito acá en Chile. Sin embargo, en el año 2014 apareció la primera certificación local, la primera certificación chilena multicriterio, que es la certificación Edificio Sustentable, la certificación CES, y así empezaron a aparecer una serie de otras herramientas, como por ejemplo la que les mencionaba, la certificación WELL, que es una certificación que se enfoca principalmente en el bienestar del ocupante al interior de un edificio. Está la certificación EDGE, que es una certificación gestionada por el IFC del Banco Mundial, que se enfoca en 3 pilares fundamentales que son energía, agua y energía incorporada en materiales, y este año finalmente, luego de muchos meses de tener que posponerla, primero por el estallido social y luego por la pandemia, por el coronavirus, se pudo lanzar finalmente en marzo pasado la certificación Vivienda Sustentable del MIMBU. Como les mencionaba, en Chile existen distintos sistemas de certificación que se están utilizando. Con respecto a las herramientas nacionales, están, como les mencionaba, la CBS, la Certificación de Vivienda Sustentable, y la certificación CES. Y como herramientas internacionales se están utilizando, y hay proyectos en proceso y certificados, especialmente mencionar a LEED, que fue de las primeras certificaciones que llegaron a Chile y que cuenta con una mayor cantidad de proyectos y metros cuadrados certificados, y las otras certificaciones que también están en proceso en Chile, que existen algunos proyectos específicamente en EDGE y en WELL, y por supuesto Passive House, que también es una certificación que tiene que ver con el comportamiento pasivo, que muchos mencionaban en la primera presentación. Y también existen otras herramientas que estamos trabajando como Chile GBC para difundir, que es la certificación SITES, que tiene que ver con los espacios de paisajismo, el exterior más que nada de un edificio, la certificación TRUE, que tiene que ver con el manejo de residuos y ojalá llegar a hacer 0 residuos, y Fitwel, que es una herramienta un poco más simple, es una herramienta un poco más simplificada de lo que es WELL, que tiene que ver también con el bienestar del ocupante. Entrando en lo que son números,
la certificación LEED tiene a la fecha 483 proyectos registrados, de los cuales 215 están ya certificados en sus distintas categorías, que les voy a mencionar más adelante. La certificación CES es una certificación que tiene a la fecha 206 proyectos registrados, de los cuales 46 están certificados y 103 están precertificados. Les voy a mencionar más adelante cuál es la diferencia. Y la CBS que a pesar de que se lanzó hace poquitos meses, viene funcionando desde más o menos mediados del año pasado, con proyectos tanto en piloto como registrados, y a la fecha cuenta con 41 proyectos registrados, lo cual suma más de 6.500 unidades de vivienda en proceso de certificación, lo cual es muy bueno, es muy importante para nosotros, ya que nos permite aumentar la masa crítica de proyectos en proceso de certificación. Cualquier certificación que sea finalmente es buena, porque finalmente va a aumentar la calidad de la edificación en Chile. Con respecto al LEED, voy a detener en solamente dos de estas certificaciones, que son las más utilizadas en Chile. Les voy a hablar un poquito de LEED y un poquito de CES, y les voy a mostrar especialmente de cada uno de estos dos sistemas un proyecto destacado, para que vean que finalmente esto no es solamente literatura, sino que finalmente son proyectos que están funcionando de manera apropiada y que están aportando a tener un mayor comportamiento en el sector de la construcción en términos de sustentabilidad. La certificación LEED es un programa de certificación iniciado el año 2000 por el USGBC, o sea, nuestros pares en Estados Unidos, cuya misión era, por supuesto, transformar la manera en que los edificios son diseñados, construidos y operados, ¿no?, promoviendo aspectos como la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente y una mejor calidad de vida. LEED es un acrónimo, por lo tanto se tiene que escribir con mayúsculas, siempre somos muy majaderos con respecto a esto, que significa liderazgo en energía y diseño medioambiental. La certificación LEED, como todas las certificaciones, son voluntarias, ninguna certificación puede transformarse en algo obligatorio porque se transforma en un estándar. LEED es una herramienta de certificación consensuada. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que finalmente al USGBC se le ocurrió implementar y adoptar ciertos estándares, adoptar ciertas líneas base de evaluación, sino que esto se trabaja de manera técnica, al igual que en todas las certificaciones, con participantes, con miembros de los distintos sectores de la construcción, para finalmente llegar a un acuerdo, a un consenso de lo que finalmente se va a incluir en una certificación, y conducida por socios. Con respecto a LEED, todas las certificaciones tienen ciertos enfoques distintos, tienen un enfoque distinto, como les mencionaba, por ejemplo, que WELL tiene un enfoque asociado al bienestar del ocupante, EDGE tiene un enfoque asociado a 3 puntos principales, que son agua, energía y energía incorporada. Sin embargo, LEED tiene un enfoque muy importante y que se ve reflejado porque las certificaciones son sistemas de puntaje, se ve reflejado en un peso de puntaje mayor en ciertos aspectos. Por ejemplo, en LEED, el enfoque principal de esta certificación está asociado a cambio climático. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, energía, es esa sección de la certificación que te va a aportar más puntaje, que tiene un mayor peso. LEED es un sistema de puntaje, como les he mencionado, que tiene distintas categorías, un sistema multicriterio, que me refiero con multicriterio, que tiene distintas categorías de evaluación con respecto a todas estas asociadas a los distintos aspectos de la sustentabilidad, aspectos de ubicación, de manejo de sitio, de eficiencia del uso de agua, entre otras categorías, otros aspectos y otros impactos de la construcción sustentable.
Como les mencionaba, es un sistema de puntaje, donde el mínimo de puntaje es 40 puntos y el máximo es 110. Está compuesta por prerequisitos y créditos. El lenguaje de las certificaciones siempre es distinto en cada una de ellas. En LEED se habla de prerequisitos y créditos, en CES se habla de requerimientos obligatorios y requerimientos voluntarios, en otras certificaciones se habla de optimizaciones y precondiciones, entre otros aspectos. Y como es un sistema de puntaje, tiene una serie de categorías de certificación, donde la más básica es el nivel certificado, y puedes llegar hasta una categoría que es la más alta, que es la categoría platino, que en Chile a la fecha es una categoría bastante difícil de alcanzar. En Chile a la fecha existen solo 4 proyectos platino, y la gran mayoría de los proyectos certificados LEED están en nivel oro. Y como les mencionaba, es un sistema que tiene distintas categorías, es un sistema multicriterio que... Gabriela, ¿sí? perdón, quedan 2 minutos para, si puedes ir Ya, voy a cerrando, pasar por un favor. poquito más rápido. Sí. Y bueno, cualquier duda, si quieren esta presentación, después se las puedo compartir. Y para ir avanzando con respecto a nivel latinoamericano, en Chile estamos en una posición bastante privilegiada, somos el país con más proyectos LEED registrados a nivel latinoamericano. Voy a pasar un poco más rápido, por ejemplo, y quería mostrarles esto de ARC, pero la verdad que el tiempo nos falló. ARC es una herramienta que está asociada a la certificación LEED, que es una plataforma online, que es gratuita, que te permite gestionar tu edificio asociado a las categorías de LEED, pero no necesariamente tienes que certificar LEED tu proyecto. Es una herramienta muy interesante que si quieren después les puedo dar más información, que evalúa mi edificio en estas cinco categorías, que son energía, agua, residuos, transporte y experiencia humana. Y como ustedes pueden ver, puede estar asociada a la certificación LEED, o puedes tú finalmente solamente gestionar el comportamiento de tu edificio sin pasar por el proceso de certificación. Y quería presentarles un caso de un edificio certificado LEED, que es un edificio que es un hotel que está acá en Santiago, que es el edificio, el Hotel Nova Park, que en resumen de toda esta lámina quería mencionarles que este edificio es un hotel de una cadena de hoteles donde esta misma cadena tiene un hotel que es el Hotel Fundador, que es un edificio muy similar al Hotel Nova Park, pero que fue abierto en la década de los 90, el Nova Park el año 2017, y si ustedes se fijan, los consumos, tanto en electricidad como en agua, considerando que son edificios de un tamaño similar, los consumos en el Nova Park, por ejemplo, en energía, se redujeron en un 45% y en agua potable en un 54%. Cabe señalar que este es un proyecto certificado LEED por una consultora socia de Chile GBC que es pasiva. Con respecto a CES, es la herramienta, es la primera sistema de certificación nacional que evalúa, califica y certifica edificios de uso público. Es una certificación multicriterio, donde el enfoque acá está asociado a calidad del ambiente interior y diseño pasivo. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, como en el caso de LEED era cambio climático, acá el gran peso de todo lo que es puntaje, porque también es un sistema de puntaje, está asociado al diseño pasivo de un edificio. Es un sistema de puntaje que tiene también requerimientos obligatorios y voluntarios, y está asociado a todo el ciclo de vida del edificio. Tiene una primera evaluación que es una precertificación, que es una evaluación de diseño, para luego una certificación que es la evaluación finalmente del edificio ya construido y operando con su recepción final entregada. Y este gráfico yo creo que es uno de los grandes fuertes de la certificación CES, porque está distribuida a lo largo de todo Chile, y especialmente, y destacar la presencia de la región de la Araucanía con una gran cantidad de proyectos registrados, y comparándola con otras herramientas como LEED, la certificación CES, uno de los grandes fuertes es que ha llegado a todas las regiones, por lo menos tienen un proyecto registrado y certificado. Y mencionarles, elegí y estuve a punto de poner el caso de la escuela Bernardo Higgins que mencionó José, pero quise poner este caso que aquí está, Quipos de la Universidad de Talca, acá participó como asesor,
y el CIAES de la Universidad Católica del Norte participó como entidad evaluadora, donde finalmente este es un proyecto, la Quinta Comisaría de la Portada de Antofagasta, que adicionalmente a todos estos porcentajes de reducción de consumo, de demanda, consumo de energía, de reducción del consumo de agua potable, algo súper importante de este edificio y que tiene que ver con el pilar social, que cuando fuimos a visitar este edificio, el mayor que estaba a cargo de esta comisaría nos decía que él, habiendo trabajado en otros edificios y ahora trabajando en este edificio nuevo con una calidad ambiental mejor, con iluminación natural y con un estándar un poquito más alto, él sentía que trabajaba de una forma distinta, que atendía a la gente de forma de una forma mejor. Por lo tanto, súper importante considerar no solamente que con un edificio certificado, con un edificio sustentable, voy a lograr ahorros en la operación, sino que también siempre pensar en el impacto social. Y con eso termino. Muchas gracias por la invitación y ahí están mis datos por cualquier cosa. Muchas gracias a los expositores. Vamos a, como ya hemos quedado de acuerdo, a revisar algunas preguntas en el chat. Aprovechando que está ahí José también. Hay una pregunta que la voy a dejar, que la tenía aquí a la mano, y que dicen respecto a temas normativos para José. Respecto a temas normativos, para que mantenga una permanente actualización y descentralizada estandarización, reconociendo la diversidad de climas en Chile, lo que destaca José, ¿cuál sería una estrategia a corto plazo para desarrollarla y aplicarla? Bueno, como decía Gabriela, las certificaciones no son obligatorias. Ahora, la normativa que rige en Chile es la OU, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y tiene un aspecto del capítulo de habitabilidad. En ese están considerados todos los aspectos de térmicos, de confort, y todo lo que engloba el concepto de habitabilidad. Ahora, es relevante en términos de cómo estas certificaciones en el ámbito público, como el gráfico que mostraba Gabriela, han avanzado muchísimo, dado que si bien no son obligatorias, hay un aspecto de difusión que hace que las empresas están puestas estos requerimientos en las licitaciones. Por tanto, son temas que tienen que cumplir tanto en el aspecto de como precertificación como certificación. Y eso ha sido, por un lado, muy positivo, en tanto, a lo largo, como mostró el gráfico, hay una condición distinta, ¿no es cierto?, en el norte y en el sur. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la certificación para los temas de térmico y de calefacción, hay un desarrollo muy importante en el sur de Chile, dado que se siente muy bien eso en el bolsillo del cliente. Por tanto, hay un énfasis muy importante. Y lo otro, que también hay una cultura que ha ido cambiando respecto a entender que la certificación y la eficiencia energética ya aparece en la publicidad del edificio. O sea, se está vendiendo como un estándar que le da valor al producto, al edificio en este caso. Y eso no se está desarrollando de la misma manera a lo largo del país, y por tanto hay un desafío importante ahí en lo que comentaba Gabriela, de estos eventos que permiten, ¿no es cierto?, ir desarrollando una cultura de eficiencia energética y entendiendo cuáles son estos procesos que parten por la ordenanza. Gracias. Gracias, José. Para Waldo y Guille, dice acá la pregunta, para el caso de ventilación interior de la vivienda, no sé si tiene la experiencia a través de ventilación geotérmica, si es lo suficientemente eficiente.
Si alguno de los dos puede responder. Gil, ¿tú puedes responder? Yo también puedo decir algo, pero... Sí, puedes. Mira, la geotermia sin duda que tiene un potencial muy interesante en nuestro país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso implica, digamos, una serie de instalaciones y controles, incluso bajo el suelo. El hecho de que pase aire bajo el suelo también implica que hayan algunos fenómenos probables de condensación y presencia de moho. Por lo tanto, una tecnología que requiere cierto nivel de desarrollo y de implementación. Yo diría que sí es factible instalar, hacer uso de ellas. De hecho, hay edificios donde sí existen estas instalaciones que funcionan relativamente bien y que permiten, digamos, generar un ambiente interior para enfriamiento, por ejemplo, y que permite conseguir también niveles adecuados de ventilación y que son aplicados incluso en edificios públicos y en industria. La industria también nacional ha hecho uso de la geotermia y insisto, para volver al comienzo, en realidad es una tecnología bastante adecuada, especial para nuestro país y que sería interesante de poder implementarla. Sin embargo, creo que los pasos principales, sobre todo a nivel masivo, están en otro tipo de tecnología, como la que mencionaba Jill, que es la ventilación controlada, que tenga una incorporación de sistemas de recuperación de calor, que es una tecnología bastante más simple y con resultados bastante similares y bastante adecuados para los requerimientos del país. Sobre todo pensando en la vivienda masiva, o sea, en vivienda social, por ejemplo, en vivienda media, en edificios que necesitan claramente ser mejorados. Yo quiero agregar una cosa respecto al tema de la normativa anterior, antes de que pasarle la palabra a Jill, de la pregunta que contestaba José, es que yo creo que aquí también tenemos que tener súper claro que nuestro país necesita obligadamente avanzar en la normativa, porque la normativa que tenemos actualmente es muy deficiente, tal como lo quisimos decir al comienzo. Muy deficiente porque se preocupa exclusivamente de la aislación térmica, eso implica casi el sur de Chile, y en esto seguramente José va a estar muy de acuerdo. Significa que nosotros tenemos que avanzar en los otros componentes que tiene que tener un edificio para conseguir un mejor confort, mejor eficiencia, mejor ambiente interior, etcétera. Y eso implica conseguir, digamos, hacer uso de todas las estrategias que de alguna forma aquí en estas presentaciones se han mostrado. Yo creo que eso implica una decisión política que lamentablemente se ha postergado por largos años. Nosotros hicimos la propuesta en el año 2013. 2013 todo el mundo académico apoyó la propuesta que se hizo en el mismo y todavía está ahí. Todavía está ahí y creo que si nosotros queremos avanzar a edificios de mejor desempeño, yo creo que si queremos de alguna forma aportar a los fenómenos de cambio climático, yo creo que tenemos que partir por tener una reglamentación obligatoria pronto. Si no, difícilmente vamos a llegar a los niveles que hoy día mostraba, por ejemplo, Gilles, en el caso de Francia, de aquí a unas décadas. Ahora, Gilles. Bueno, ya, solo puedo compartir lo que dijiste respecto a la reglamentación. Bueno, lo que mostramos hoy día es que sí, es posible, lo vimos durante las varias presentaciones de esta mañana. Hoy día, al día de hoy, es posible construir una vivienda o un edificio en general con un bajo consumo. Bueno, la diferencia respecto a, por ejemplo, a Francia, hace 30, 40 años o 30 años, bueno, no teníamos antes toda la tecnología y los conocimientos que tenemos ahora. Pero ahora hubo mucha investigación durante los últimos 20, 30 años. Así que, bueno, ya conocemos muchas cosas y al día de hoy podríamos construir sin problema casas de bajo consumo en Chile. Pero bueno,
por supuesto, tiene consecuencias, un costo adicional probablemente, pero creo que no hay otra manera de hacer las cosas. Hay que avanzar, y hay que avanzar mucho más rápido con reglamentaciones térmicas mucho más severas, y hay que avanzar poco a poco porque requiere un cambio drástico del sector de la construcción. Necesitamos realmente, seguramente, capacitación de los arquitectos, de los ingenieros, de las empresas, de las constructoras. Así que eso requiere tiempo, pero hay que avanzar poco a poco, paso a paso, pero no podemos esperar mucho, que hay que avanzar rápido. Es mi opinión, pero... Bien, creo que estaban las preguntas ahí para los expositores con respecto a la planificación que teníamos por las actividades de cierre. Quiero agradecerle su participación a todos, a los presentes y los expositores. Lo dejamos invitado a la próxima actividad, que es del 2 de julio. Actividad también planificada que está en los correos que se le envió, que tiene relación con la combustión de biomasa, optimización de equipos y sistemas de abastecimiento. Eso es el 2 de julio. Que tengan buen día. Muchas gracias.